Los caminos del Gran Santander, paisajes majestuosos por recorrer. Por los caminos del Gran Santander, ciudades, pueblos y costumbres por conocer. Por los caminos del Gran Santander. En esta oportunidad llegamos a Zapatoca, municipio de arquitectura colonial y tradiciones muy marcadas por el paso del tiempo. Fue un importante centro de desarrollo industrial y cultural hasta mediados del siglo pasado. Los invito a que recorramos los caminos del Gran Santander. Bienvenidos. Bueno, lo que somos tacaños sí es cierto, y yo creo que lo debemos llevar con orgullo, porque tacaño es sinónimo de honradez, sinónimo de laboriosidad, de saber invertir el dinero, de saber manejar la economía. Ese es el significado de la tacañería de Zapatoca. Porque avaro es aquel que atesora y guarda y cuenta billetes y no lo invierte. Pero en Zapatoca somos orgullosos y entonces nos gusta tirar buenas economías, porque el que gasta, gana 2 y gasta 3. Ladrón de sí mismo es. Y además en nuestros antepasados estas tierras eran muy estériles, como ustedes pueden apreciar. Hay veredas muy estériles, las familias muy numerosas, 15, 20 hijos. Entonces había que tirar economías sin pasar hambres y sin pasar gente mal vestida, sin llevar sus hijos al colegio. Era todo con lápiz y papel, buenas cuentas, y a eso se debe la tacañería de Zapatoca. El Zapatoca lo que es decir, economiza mucho, porque se gana muy poco, entonces no se puede gastar. Hay que economizar lo poco que se gana y por eso nos llaman tacaños. Yo explico eso de esta manera: si usted está empleado, tiene que procurar ahorrar algo de lo que gana, ¿no? Así sea un 10 o un 20%. Si usted tiene un negocio, también debe procurar que ese negocio no gastar todo lo que el negocio da. Porque si gasta todo, pues el negocio se acaba, ¿no? Claro que esa generación ya pasó, la nueva no es así. Pues que la generación nueva no se formó aquí, entonces ya no tiene la manera de Zapatoca, ya es de ciudad, ¿no? Zapatoca representó durante un largo periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX un importante centro de desarrollo intelectual y económico por su alto nivel industrial y cultural. Zapatoca, hasta mediados del siglo pasado, fue un pueblo muy culto. Fue un pueblo que contó con oradores, con poetas, con políticos que prácticamente a algunos de ellos solo les faltó ser presidente de la República. Fueron magistrados, fueron gobernadores, fueron senadores, congresistas, en fin. Eso hasta mediados del siglo pasado. Tiempo en el cual alcanzaron a existir en Zapatoca quizás unos 17 periódicos. Yo no creo que en esa época en muchos pueblos de Santander existiera tanta cultura. Algunos se fueron para la costa y allá abrieron industrias y son muy conocidos en la costa atlántica, los zapatocas. En la industria de las panaderías, tienen en la ferretería, el transporte, entre otras cosas. Y se dedicaron más que todo a esto de la industria y el comercio. Zapatoca es reconocida por las historias que se cuentan del alemán Geo von Lengerke. Muchas cosas se dicen de este personaje que llegó a tierras santandereanas para ampliar los caminos comerciales entre los pueblos de la región que necesitaban conectividad con el río Magdalena. Lengerke originalmente vino a Bucaramanga. Él vino a Bucaramanga posiblemente atraído por la cantidad de ciudadanos alemanes que ya estaban establecidos en Bucaramanga. Por algún motivo miró hacia Zapatoca y empezó a comprar propiedades aquí en Zapatoca y hizo su casa de residencia aquí en Zapatoca.
Geomón Lenguerque contrató con el Estado la construcción de algunos caminos. Estos caminos que ya existían anteriormente eran los caminos de herradura, los caminos por los cuales se movían los fundadores del pueblo cuando tenían que ir a Guane, cuando iban a Girón, cuando iban a San Gil. Esos son caminos reales, caminos de herradura. Lenguerque contrató el hacer el camino a Barrancabermeja, arreglar el camino a San Vicente y hacer el camino al Socorro. La apariencia física de los zapatocas también es objeto de algunas historias. Estas dicen que los alemanes han dejado su descendencia en estas tierras e incluso que Lenguerque tuvo 2 hijos a quienes nunca reconoció. Eso es lo que se dice, ¿no? Pero realmente de hijos de Lenguerque no se conocen mucho. Aquí en una investigación que yo hice en la notaría no figura ningún hijo de él. Lo único que encontré fue un documento en el cual él le entrega 2 propiedades en Bucaramanga a dos muchachos supuestamente hijos de él, pero no hay nada más que indique que fue una descendencia de muchas personas. Bueno, de Lenguerque no, eso de muchos hijos, eso sí fue como otro cuento. Además, eso es menospreciar a la mujer zapatoca, de pensar que Lenguerque tuvo sus andanzas con sus mujeres y todo. No, lo que pasa es que en esa época, cuando llegó Lenguerque en 1800, un tipo bien parecido, simpático, emprendedor, gastando dólares, pues tenía su pedido y su fanaticada. Pero no, él en eso sí se cuidaba. Dice que él tuvo 2 hijos, que no les dio el apellido. No debe olvidársenos que los fundadores de Zapatoca fueron españoles, muchos que habían venido de España y de Portugal, ¿no? Ahí puede estar entonces la explicación de por qué los zapatocas ¿no? son de tez blanca y ojos claros y rubios, pero que sea por los alemanes, yo personalmente lo dudo y muchos otros están de acuerdo también. ¿Qué sucedió con este poderío económico que instauró Lenguerque en la región? Terrenos extensos, contratos estatales y cuentan los historiadores que tenía su propia moneda. Entonces, ¿por qué entró en decadencia? Lenguerque, pues aquí tuvo el negocio de exportación de sombreros y la quina, muy importante que desafortunadamente en Europa empezaron a fabricar ya un producto químico. Entonces le dañó el negocio de la quina y por esto empezó a, como dicen los historiadores, entrar en desgracia y ya enfermo y se dedicó al licor, según dicen los historiadores, y murió aquí en Zapatoca. Después de la segunda mitad del siglo pasado, Zapatoca tiene una desaceleración económica y cultural, muchos de los ilustrados del pueblo emigran, las industrias desaparecen y pareciera que el tiempo se detiene en Zapatoca. Muchos de estos personajes ilustres, debido a que, claro, el pueblo tan pequeño y buscando progresar aún más, se fueron de Zapatoca en busca de trabajo, ¿no? Y muchos de ellos no volvieron. Una de las cosas fue la competencia. Aquí había pequeñas industrias, ¿no? Ya después se formaron las grandes empresas y no había modo de competir. Aquí llevan fábricas de gaseosas, ¿no? ¿Quién le va a competir a Pinto, por ejemplo, no? No podía, ¿no? Se acabó. Habían fábricas de cigarros. Hay otro problema que fue que la campaña contra el fumador también acabó con eso, ¿no? Se bajó el consumo, se bajó la producción. Todo, es decir, cualquier industria que hubiera aquí era muy difícil sostenerla. Empezando porque aquí en esa época no había energía suficiente, no había acueducto suficiente. Esto tuvo que ver también mucho con la guerra política de los años 40, liberales y conservadores, en que muchas personas tuvieron que salir de Zapatoca. Es que cada vez que había un cambio de gobierno, de partido, había persecución contra el perdedor, ¿no? Eso es lógico. Y eso pasó aquí y en todos los pueblos, ¿no?
Eso le pasó a muchas otras personas que tuvieron que irse por esos motivos de la guerra política, liberales, conservadores. Entonces, mucha gente emigró y se llevaron sus conocimientos y su cultura, se fue con ellos. Por ejemplo, yo tengo 6 hijos, todos se fueron y todos están por fuera. Ninguno va a volver aquí porque aquí a hacer qué. El 16 de enero de 1888 se inicia la edificación del imponente templo parroquial. Llama la atención que gran parte de los elementos para su construcción se importaron desde Europa. El contraste de la piedra labrada le da un aire de imponencia y majestuosidad que respalda el orgullo del Zapatoca. En lo alto de la torre se encuentra el reloj de 4 caras, traído desde Londres. Al regresar de esta breve pausa, veremos qué ofrece Zapatoca actualmente. Ya regresamos. Por los caminos del Gran Santander, por los caminos del Gran Santander. Algunas tradiciones se mantienen firmes a pesar del paso de los años. El trabajo de las artesanías en pauche es muy común en este municipio. El pauche es el corazón del tallo de un arbusto que crece en Zapatoca. El pauche es un árbol. Lo cortan cuando está tierno, se le quita la corteza, se deja secar y se talla. Pero si el pauche está frío, hay que ponerlo a calentarlo, es decir, meterlo a un horno o ponerlo al fogón, porque el pauche tiene que estar caliente para poderlo trabajar. No se deja tallar si no está caliente. El trabajo de estas artesanías se ha convertido en una alternativa económica para algunas familias de este municipio. Mi experiencia en el pauche es muy buena, por eso siempre digo Dios y el pauche, porque por el trabajo en pauche, donde yo he trabajado, ya cumplí los 51 años de estar trabajando el pauche, he tenido para darle de comer a mis hijos, sacar 6 hijos que tengo, y estudio, y tengo esta casita que está sin terminar, pero ya soy agradecida con Dios que me dio este talento. Al igual que en otros oficios, este trabajo artesanal genera un riesgo para la salud de quienes cotidianamente realizan estas labores. Lo que pasa es que mucha gente trabaja el pauche, comienza a trabajar el pauche y no lo pueden porque él bota un polvillo al lijarlo o al tallarlo, y ese polvillo le hace estornudar mucho a la gente y no puede trabajarlo por ese motivo. Otras personas, porque este trabajo hay que trabajarlo con cuchillo muy cortante y le tienen miedo al cuchillo. ¿Qué están haciendo las pocas personas que aún trabajan el pauche para evitar que se pierda esta tradición? Pues yo ya a mis hijos, esa fue la herencia que les dejé, el trabajo en pauche. Verán si lo dejan acabar. Ellos, y son muy responsables, porque ahora que estuve tan malita que no pude trabajar varios tiempos, ellos no me dejaron caer en la fábrica. Ellos siguieron normal como si yo estuviera. También existen otras alternativas económicas para los habitantes de Zapatoca. Las microempresas permiten el trabajo desde casa a algunas mujeres emprendedoras. Desde que yo estoy muy pequeñita a hacer de los bordados, aprendí de mi mamá también, de mis hermanas, el bordado. Y de eso nos hemos podido sobrevivir y todo, porque es el único trabajo que hay acá en Zapatoca que puede uno hacerlo en la casa. Yo empecé bordando así también de fábricas que mandaban de Bucaramanga. Entonces empecé a aprender el de confección para yo poder hacer lo mismo, o sea, yo misma los vestidos, las guayaberas, bordarlas y hacerlas, confeccionarlas, sacar un producto terminado. Para una guayabera, o sea, hay que saber cómo cortar la guayabera. Luego sacar las hebritas, hebrita por hebrita, con cuidado que no se vaya a romper la tela. Y luego el bordarla, tupirla. Y ya el proceso de confección. Y se gasta, ¿qué? Más o menos, según el bordado que le pidan a uno, por ahí 3, 4 días, según el bordado. Hay veces que es más todavía porque trae demasiado.
mucha gente que le gusta, que admira el trabajo de nosotras, por la dedicación que hay que tenerle. Y sí, hay mucha gente que le gusta eso, y es que la camisa queda muy elegante, o sea, una guayabera es muy elegante. Zapatoca, al igual que muchos de los municipios del Gran Santander, aprovecha su riqueza paisajística para darle importancia al turismo y convertirlo en un renglón representativo de su economía. La Cueva del Nitro, ubicada a 5 minutos del casco urbano, se convierte en una alternativa de aventura para los turistas que se atreven a recorrerlo. La Cueva del Nitro la descubrieron hace más o menos 80 años. Unos curas salesianos traían una excursión, encontraron la Cueva del Nitro, las primeras experiencias entraron, hicieron un recorrido corto y de ahí para acá se hizo famosa la Cueva del Nitro a través de los estudiantes del colegio. Turísticamente se ha estado trabajando desde el 2003, que se construyó la casa. Ya la logística de turismo se mejoró porque antiguamente todo el mundo entraba, todo el mundo salía y eso era graffiti, basura, en fin, y deterioraron mucho la Cueva del Nitro. Entonces la administración, en vista de esto, se preocupó y con unos guías se organizaron para construir la casa y hacer de la Cueva del Nitro el sitio tan interesante como lo es ahora a nivel mundial. Este atractivo natural representa un gran orgullo para los zapatocas, debido a que ha posicionado al municipio en el mapa de las mejores cuevas para exploración de nuestro país. Para un zapatoca, la Cueva del Nitro tiene el significado más grande porque es la ventana principal del municipio, un sitio turístico muy importante y la historia que lo cobija de muchísimos años. La gente viene en busca de un sitio turístico que es supremamente variado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted quiere venir con su familia, con sus hijos, con sus abuelitos. Puede entrar, hay un recorrido de 1 hora que es preciso para ellos porque la cueva en ese recorrido es muy amplia, no es extrema. Hay que les gusta lo extremo, que pueden hacer rappel dentro de la Cueva del Nitro, en un sitio que se llama el Paso de la Monja. Ahí son 17 metros de caída, la gente baja en rappel y hace un recorrido por debajo de la cueva y sale nuevamente hacia el lado. Existe una importante iniciativa para la preservación y el mantenimiento de este escenario natural. ESEDIEL está a cargo del cuidado de la cueva. Además, es un experto guía que garantiza una exploración segura y divertida para toda la familia, e incluso para los más expertos. Nosotros, cuando llegan los visitantes, nosotros les damos una charla pedagógica, una charla instructiva, porque nosotros no podemos prohibir, porque eso es un sitio público. Simplemente lo que se cobra o el aporte que da la gente es para hacerle mantenimiento, precisamente para la gente que es inconsciente, que bota basura, que hace grafitis. Entonces, con lo que nosotros recibimos acá, nosotros hacemos recolecta de basura, limpiamos grafitis, y se trata de mantener lo mejor posible y se le orienta a la gente para que no haga estas cosas. En el tiempo que llevo acá, ha cambiado mucho la actitud de la gente. Incluso muchas personas de acá de Zapatoca llegaban de mal genio. Que yo por qué voy a pagar si esto es de nosotros, ¿qué tal? Entonces yo les decía que la idea es que con lo que ustedes aportan, nosotros hacemos que la Cueva del Nitro se vea muy bonita para el mundo entero. Al regreso, veremos que en Zapatoca se consolidan importantes proyectos de desarrollo, en los cuales está contemplada la preservación del medio ambiente. Ya regresamos. Por los caminos del Gran Santander, por los caminos del Gran Santander. En Zapatoca, los proyectos de desarrollo urbanístico están teniendo un auge importante para el futuro del municipio. Sin embargo, esta expansión tiene planeado la preservación de algunas áreas naturales, que permiten la cercanía con la naturaleza en la comodidad de los nuevos proyectos habitacionales. ¿Por qué Zapatoca? Zapatoca, pudiéramos decir que se puso de moda. Comparando a Zapatoca con otros municipios que han sido atractivos para el turismo y para la recreación, se está imponiendo. ¿Por qué se está imponiendo Zapatoca frente a otros lugares? Porque Zapatoca, pudiéramos decir, que se ha convertido en una especie de anapoima para los bumangueses. Anapoima es una población cundinamarquesa que queda en la parte baja de Bogotá, donde los bogotanos bajan a conseguir algo de calor. Aquí sería la ecuación inversa. Los bumangueses necesitan un sitio un poco frío, un poco agradable, en donde no haya contaminación, en donde no haya bulla.
Nosotros podemos ver en la parte de atrás, estamos escasamente a 5 minutos en carro del parque principal de Zapatoca y encontramos una reserva en la quebrada Uchubal, desde el nacimiento de la quebrada Uchubal, de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados. Son 6 kilómetros cuadrados de bosques en donde la administración municipal y la familia Pineda Neiza, dueña de esos terrenos, quieren hacer un sendero para que los visitantes puedan encontrar un sitio por donde caminar bajo los árboles, oxigenarse. Eso es lo que pueden encontrar los bumangueses que quieran invertir en este momento en Zapatoca. Existen unos proyectos alrededor de áreas de reserva forestal como estas, que son la oferta que en este momento tiene Zapatoca. Zapatoca también es atractivo porque aparte de estos ambientes hay otras áreas un poco más distantes hacia la Cuchilla de San Pablo, también hacia la serranía de Yariguíes, en donde se puede practicar el senderismo, las caminatas ecológicas. Y también Zapatoca se va a convertir en un sitio ideal para el turismo de contemplación. ¿Por qué? Porque Zapatoca tiene un mirador que se llama el Mirador de los Guanes. Desde ese mirador se ven las juntas de los ríos Chicamocha y Suárez. Esas juntas le dan nacimiento al río Sogamoso y nace el cañón del Sogamoso, que es tan bonito como el cañón del Chicamocha. De ese mirador podemos ver El Socorro, Villanueva, Barichara, Los Santos, Cabrera, se puede ver Piedecuesta, se ve Bucaramanga. Es un sitio formidable. En las noches es extraordinariamente, es muy bonito que las personas se encuentren en ese lugar. Nosotros vamos a crear el Club Náutico de Zapatoca porque la cola de la represa del río Sogamoso cubre completamente lo que fue el antiguo puente Guillermo Gómez Ortiz. Hoy se puede apreciar la majestuosidad del río Sogamoso que viene creciendo, creciendo, creciendo. Y ahí en ese lugar, bajo este puente gigantesco que se construyó por parte de Isagen, se va a construir un muelle de lanchas que administrará ese club náutico. Entonces la gente puede venir de Bucaramanga a 30 minutos, llega a ese sitio y se sube en una lancha y va hasta la presa, hasta donde está la propia presa, y regresa en un paseo extraordinario. En este viaje descubrimos la importancia de este municipio. Recordamos su historia, exploramos la oferta turística que ofrece, pero lo más llamativo fue descubrir al Zapatoca auténtico, el personaje culto, ordenado con sus finanzas y muy conservador, pero también al Zapatoca que tiene sentido del humor. Bueno, un Zapatoca auténtico, la cultura. Eso se lleva en la frente. Uno va a cualquier parte del país y fuera del país y uno dice, este tipo de Zapatoca. Su tez blanca, su pelo mono, sus ojos claros, es el auténticamente Zapatoca. Todos los Zapatocas vienen de la misma familia. Por esta razón, sus apellidos son muy comunes en el pueblo, así que encontraron una forma sencilla de identificarse. Eso de los apodos es una tradición de mucho tiempo atrás. En primer lugar, porque todos somos una sola familia. Entonces, para identificarlos de ciertas clases sociales, se les colocaba el apodo, porque el Zapatoca auténtico lleva su apodo. Existe, por ejemplo, los Gómez Hipatos, los Gómez Runchos, los Gómez Tirarilas, por ejemplo, los Ruedas Tinajos, los Ruedas Muletos, los Ruedas Tábanos. Son apellidos auténticamente Zapatocas. Y usted, por ejemplo, pregunta en Zapatoca por Jairo Gómez, Jairo Ramiro Gómez Gómez, usted dice Jairo Mecho y dice, es el apodo de Jairo Mecho. Por el color del abuelo, que se parecía a un mecho, entonces le dieron Mecho. Por ejemplo yo, Ofelia Prada, porque mis bisabuelos eran arrieros y mi abuelo llevaba siempre de fiambre huevos. Huevos cocidos, se los comía por el camino, los descascaraba y botaba las cascaritas y decían los otros arrieros, ya pasó por aquí el huevero y nos quedamos hueveros y no nos molestamos porque nos digan hueveros. Entonces, eso es una cosa muy auténtica de Zapatoca, el apodo. La próxima semana continuaremos recorriendo los caminos del Gran Santander. Hasta entonces. Por los caminos del Gran Santander, paisajes majestuosos por recorrer. Por los caminos del Gran Santander, ciudades, pueblos y costumbres por conocer. Por los
caminos del Gran Santander.